Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video, el creador es Parkacio Us, el link está en la descripción. Un mago entre ninjas capítulo 6. Un pequeño grupo de 20 personas estaba confundido en un campo abierto fuera del distrito de especialidades. Sus edades variaban, el más joven tenía 16 años y el mayor alrededor de 25. La mayoría de ellos miraba la pequeña mesa apoyada en el centro del campo que sostenía lo que parecía una tubería de metal. Esta tubería de metal era el mosquete recientemente creado, y cerca de él estaban Shirou y Reimu. Su propósito al estar allí era únicamente para enseñar. Shirou dio un paso adelante y se presentó seguido poco después por Reimu, quien se encogió de hombros. Después de todo, ella ya conocía a todos. Me gustaría agradecerles a todos por venir, comenzó Shirou mientras se maniobraba detrás de la mesa y señalaba hacia abajo. Esto es algo que se llama mosquete, y hoy les enseñaremos su uso. ¿Esto es todo, una tubería o una barra de metal? Pensé que podríamos participar en misiones futuras si veníamos aquí, refunfuñó alguien del grupo. Era un chico de alrededor de 17 años con el pelo rapado a los lados y recogido detrás de la cabeza. Fue uno de los graduados fallidos de la academia que no pudo convertirse en un shinobi oficial de Uzu. Sin embargo, no parecía que el chico hubiera renunciado a esa idea todavía, y estaba disgustado después de pensar que lo habían engañado. Qué desafortunado que mostró su disgusto frente a Reimu. Los labios de Reimu se tensaron cuando su expresión gradualmente se transformó en una mueca de desprecio, sus pequeñas manos comenzaron a formar puños. En primer lugar, ella sabía cuán destructiva era esta nueva arma, y que otros la despreciaran incluso antes de ver sus capacidades. Fue como un desaire contra ella que se había enamorado inmediatamente del arma después de usarla una vez. Cállate, tonto sin mente. Reimu gritó, su apariencia hizo que otros se tambalearan hacia atrás. Ella había usado una habilidad de transformación como Shirou para hacerla aparecer alrededor de los 17 años, ya que nadie tomaría las palabras de una niña de 12 demasiado en serio. Especialmente cuando ella solo estaba presente para ayudar a transmitir la experiencia que tuvo con el mosquete a otros. Antes de que vuelvas a abrir la boca, ¿por qué no esperas y ves por qué te llamaron aquí?, dijo Reimu cruzando los brazos. El niño se quedó atónito por un momento antes de que su rostro se pusiera rojo, y resopló, volviendo la cabeza al mismo tiempo. Shirou observó los procedimientos y comenzó a cuestionar qué era lo que Taku veía en estas personas para que fueran consideradas dignas de desarrollar. En cualquier caso, era mejor empezar para que no se pusiera en marcha la chica que tenía a su lado. Aclarándose la garganta, tomó el mosquete y les pidió a todos que se hicieran a un lado y dirigieran su atención hacia tres pequeños objetivos en la distancia. Eran maniquíes de prueba con forma humana con la cabeza pintada de rojo y, curiosamente, también la ingle. Sobre el área del pecho estaba el chaleco antibalas shinobi estándar que se usaba para protección. Cada uno de estos objetivos se espaciaron cada vez más entre sí, siendo el más lejano alrededor de 175 yardas, y el más cercano alrededor de 10 yardas. El objetivo del medio estaba en 50. Según los de la Academia Shinobi, la distancia para el segundo y el último objetivo era bastante grande en comparación. Esto se debió a que la academia tuvo que adaptarse al tamaño y la fuerza general de un niño, lo que obligó a los instructores a establecer los objetivos más cerca. Esto hizo que el chico que había hablado antes con la boca se interesara instantáneamente, sus manos subconscientemente moviéndose hacia su funda de cuna y por la fuerza del hábito. ¿Te tienes la intención de golpearlos?, preguntó el chico con escepticismo. En efecto. Reimu habló antes de que Shirou pudiera abrir la boca. Esta es una nueva arma que puede cambiar el rumbo de un campo de batalla. Shirou simplemente negó con la cabeza antes de presentar el mosquete en su mano. Se llama mosquete y es un arma a distancia muy parecida a los kunai y shuriken, pero el alcance y el poder de penetración son muy superiores. Al decir eso, Shirou le ordenó a Reimu que comenzara después de darle el mosquete. Luego apuntó el mosquete en la dirección del primer objetivo y lentamente realizó los movimientos para que otros pudieran ver bien el arma. De repente, todos los que miraban saltaron repentinamente cuando un estallido resonó en el campo vacío. El grupo de 20 se quedó conmocionado, sus expresiones con la boca abierta revelaron sus pensamientos sobre el asunto.
Eso fue porque al primer muñeco objetivo le faltaba una cabeza, pero esto no fue realmente lo que causó el mayor asombro. En cambio, fue la correlación del gatillo que Reimu había apretado y la obliteración de la cabeza del objetivo. Fue instantáneo. Como cuando la luz llena una habitación oscura después de que uno acciona un interruptor o enciende un fuego. El chico que había hablado antes tragó saliva y, posteriormente, Reimu apuntó con la boca del mosquete a los brazos y piernas del primer objetivo. Con cada tirón del gatillo, se producía un agujero lo suficientemente grande como para que uno pudiera ver a través de él. Fue aún más incrédulo cuando se mostró el mismo grado de precisión e instantánea cuando Reimu apuntó con el mosquete al segundo objetivo. Fue extremadamente eficiente, y una presentación suficiente para que el grupo de 20 se diera cuenta del alcance de lo que significaría estar en posesión de tal arma. Es posible que ni siquiera necesiten ningún jutsu elegante o artes de sellado si pudieran detener al shinobi enemigo antes de que realizaran los signos necesarios con las manos para actualizar sus técnicas. Fue un pensamiento conmovedor. Más aún cuando más de la mitad de las personas presentes eran como el chico que había hablado antes, graduados shinobi fallidos con ambiciones de algo más. Quizás era por eso que Taku los había recomendado. Fue solo cuando Reimu apuntó con el mosquete al objetivo más lejano que el grupo de 20 respiraciones casi se enganchó. Eso fue por la distancia del objetivo. Durante una pelea entre shinobi, un rango ideal de combate era preferiblemente de alrededor de 50 metros, para permitir a ambos shinobi la accesibilidad para utilizar su jutsu. Por supuesto, hubo excepciones como aquellos que preferían un rango más cercano, y aquellos que preferían un rango más lejano, debido a las diferencias en las técnicas, pero independientemente de que la mayoría de los shinobi pelearan a menos de 100 metros entre sí. El objetivo más lejano estaba a 175 yardas, lo que equivalía a poco más de 160 metros. En cuyo caso, el hecho de que la bala aún pareciera aterrizar instantáneamente después de apretar el gatillo, fue alucinante. Más aún cuando los objetivos estaban equipados con los chalecos antibalas Shinobi estándar. Este poder de penetración se derivó de la reacción entre el chakra de Shirou y el sello explosivo contenido dentro del cañón del mosquete. Aún así, el único inconveniente de disparar a tal distancia fue la caída en picado de la precisión. Reimu una vez había sido capaz de disparar al primer y segundo objetivo con una precisión cercana al 100%, pero el objetivo final permanecía en 50 y menos, las balas se desviaron de una trayectoria lineal y se curvaron ligeramente mientras volaban debido a la influencia externa. Sin embargo, esta disminución en la precisión no quitó la novedad del momento, ya que incluso algunos shinobi hábiles pueden fallar a una distancia de más de 160 metros. E incluso entonces, la velocidad a la que el kunai o shuriken podían alcanzar al shinobi enemigo era inferior a la bala cuyo diseño era más elegante y pesaba menos para permitir la máxima propulsión. Además, cuanto más rápido sería cuando se aplicara a la bala la misma técnica de cubrir el chakra alrededor de un kunai o shuriken para aumentar su velocidad. La atmósfera se calentó instantáneamente cuando la atención del grupo se centró en el hecho de que estarían aprendiendo a usar esta arma. Al ver esto, Reimu no pudo evitar sonreír con regocijo, su edad mental como una niña de 12 años apareció en su apariencia transformada. Sin embargo, muchos no prestaron atención a esto, sino que estaban demasiado ocupados recuperándose de su estupor. 5 minutos después, el grupo pudo calmarse, y Shirou pudo apartar el mosquete de las manos de Reimu. Desde que lo había disparado por primera vez, Shirou le había permitido practicar sin parar con él, ya que no estaba agotando el cuerpo o las reservas de chakra de uno, especialmente las de Uzumaki. Al ver la desgana en el rostro de Reimu cuando Shirou entregó el mosquete para que los demás lo probaran, Shirou se dio cuenta de que había creado un entusiasta de las armas. Fue aún más evidente cuando miró a cada individuo con la esperanza de acelerar el proceso para que el mosquete volviera a sus manos. Al final del día, todos habían tenido la oportunidad de probar el mosquete, e incluso entonces, algunos se volvieron como Reimu y casi se negaron a devolvérselo. Fue solo cuando Shirou dijo que cada persona presente recibiría un mosquete más tarde que las tensiones disminuyeron. Suspirando, Shirou miró en silencio a este ruidoso grupo de individuos del distrito de especialidades.
Tenía la esperanza de poder crear una fuerza lo suficientemente fuerte para defender la aldea en la que creció incluso sin su presencia. Sin embargo, con el proceso de armar a todos en el distrito de especialidades sin problemas, todavía tomaría mucho tiempo. Reimu comenzó a regatear con él por un segundo mosquete, y el resto pronto lo siguió. En el transcurso de los siguientes días, muchos en el distrito de especialidades mirarían con curiosidad hacia el oeste de las murallas del distrito y se preguntarían qué era el sonido de los golpes. Esto se debía a que se había reclutado a más y más personas para comenzar a practicar con el mosquete después de las 20 iniciales. En este caso, se trataba de un pequeño estándar de unas 50 personas que se entrenaban diligentemente con la esperanza de ser llevadas a misiones. Sin embargo, no importa qué capacitación hizo este grupo o cuán preparados estuvieran, solo la experiencia podría perfeccionar sus habilidades. Con ese fin, Shirou ya le había propuesto a Hideki llevarlos fuera de la aldea para interceptar a los exploradores detectados a lo largo de las fronteras de Uzu. Escéptico como Hideki estaba acerca de aprobar la solicitud, retuvo su opinión y decidió evaluar la situación él mismo. ¿Qué están haciendo y cuáles son esas cosas? Hideki preguntó mirando hacia los mosquetes que cada persona en el campo de entrenamiento sostenía. Estaba escondido a poca distancia con Shirou a su lado. Shirou se abstuvo de dar explicaciones hasta que la gente liderada por Reimu y Teimu comenzaron los preparativos para disparar. La expresión de Hideki permaneció neutral, su postura no mostraba nada de sus pensamientos. Sin embargo, todo eso cambió desde el momento en que Reimu y Teimu dispararon, destruyendo los numerosos objetivos en la primera descarga y solo quedaban los objetivos más lejanos. El alcance efectivo del mosquete era normalmente de unos 60 metros antes de que las balas comenzaran a virar, pero debido a la reacción explosiva causada por el chakra de Shirou, el alcance efectivo aumentó. Se debió enteramente a la forma del mosquete, que permitía que la presión aumentara, pero solo podía liberarla en una dirección. También fue debido a esta presión que sería imposible que se construyeran otras aldeas. El material lo suficientemente resistente para soportar la tensión producida sin desgastarse demasiado rápido era nada menos que raro. El acero solo era aplicable debido al uso de refuerzo de Shirou, pero el acero normal no podría resistir la reacción del chakra de Shirou. En cualquier caso, lo más importante en ese momento era obtener la aprobación de Hideki para operar. Y por la mirada de su boca abierta y ojos dilatados, Hideki se sorprendió enormemente con el resultado. Mientras Shirou explicaba más sobre cómo se usaba el mosquete y su bajo consumo de chakra, Hideki se volvió más y más silencioso hasta que se volvió completamente de piedra. ¿Los civiles pueden usar esto? Shirou simplemente asintió. Hideki se quedó mirando la práctica de los demás, el hombre sin pronunciar una palabra. Shirou tampoco molestó a Hideki porque era un asunto de gran importancia. Por lo tanto, hubo silencio entre los dos desde el momento en que se dispararon los disparos, hasta el momento en que los dos se fueron por caminos separados. La solicitud de Shirou de una misión de campo fue aprobada a regañadientes. Las planicies eran un tramo de tierra justo después de los parches de denso bosque costero cerca de las costas de la isla en la que se construyó Uzu. Esto fue bastante raro debido a la geografía de la Tierra del Agua, que consiste principalmente en colinas y tierra húmeda, pero probablemente se debió a que la ubicación de las planicies se asemejaba a una cuenca. Esta área normalmente se inundaría cuando llegara la temporada de lluvias. Debido a su forma peculiar, a los demás les resultaba difícil ver que un grupo de personas se apiñaba cerca del centro del área. Su ropa era diferente a la de un shinobi, todo el uniforme era solo un desajuste de equipo de protección. Pero lo que los distinguió fue el remolino rojo estampado en la parte superior izquierda del pecho. Este era el símbolo de Uzu, un remolino retorcido. Reimu, Teimu y Tsuki estaban presentes en este grupo de personas, y Reimu actuó como su líder debido a su experiencia con el mosquete. Shirou, como el líder real, faltaba en este grupo, ya que tenía la tarea de atraer al enemigo. Después de todo, Shirou sabía mejor que nadie cuán inferiores serían Reimu y los demás si algún enemigo shinobi lograba interrumpir sus filas. El grupo no estaba bien coordinado y, para colmo, la adrenalina y la emoción aumentaban. Para muchos, esta sería su primera misión fuera de la aldea, y eso fue más que suficiente para causar agitación. Después de todo, Shirou les había dicho a todos que se sentaran quietos bajo la cubierta de la hierba alta antes de recibir una señal para atacar. Sin embargo, muchos en el grupo apenas podían seguir esa instrucción. Por eso Shirou había decidido llevar esta batalla a Flat Plains. Allí, el enemigo shinobi no pudo utilizar su entorno para flanquear al grupo y se vio obligado a una confrontación directa.
en cuyo caso, era el campo de batalla preferido del mosquete. Sin embargo, el problema era que el enemigo no entraría al azar en Flat Plains. Por eso Shirou se estaba moviendo en la dirección del enemigo. Se quedó en silencio mientras se movía por el bosque, haciendo una pausa mientras echaba un vistazo al mapa en sus manos. Era algo que Hideki le había dado después de instruirle sobre el plan que estaba usando. Después de que Hideki había presenciado el entrenamiento del grupo de mosquetes, ya había podido percibir las debilidades y fortalezas del grupo debido a su experiencia como líder. Por eso había ayudado a Shirou a formular el plan en primer lugar, para evitar demasiadas bajas. Sin embargo, fue solo después de la insistencia de Shirou que Hideki permitió a regañadientes que Shirou actuara como cebo para el plan. Esto se debía a que a los ojos de Hideki, Shirou era demasiado valioso para arriesgarse a perder. Pero Hideki no tuvo otra opción en el asunto ya que Shirou razonó que él era el único capaz de liderar el grupo de mosquetes ya que conocía la mayor parte de las capacidades del arma. Por lo tanto, las bajas podrían reducirse al mínimo si estuviera allí. El mapa en las manos de Shirou mostraba el área general a su alrededor con un gran círculo dibujado en la esquina superior derecha del mapa. Esta fue una indicación de dónde estaba acampada la fuerza de los exploradores enemigos. Estaban acampados dentro del bosque costero para proporcionar cobertura y facilitar el escape en caso de que los atraparan. Por eso iba a ser difícil. A menos que se le ocurriera algo de valor para hacer que el shinobi enemigo lo persiguiera, entonces simplemente se irían ya que sabrían que su posición estaba comprometida. Todavía no tenía una idea, pero probablemente podría pensar en algo cuando estuviera más cerca para observar al grupo. Al mirar el sello dibujado en su ropa, sintió una sensación de confianza en él. Era un sello que Hideki le había dado y activado personalmente para enmascarar su firma de chakra para evitar que los sensores enemigos localizaran su posición. Con él, no estaría preocupado después de entrar al campamento del shinobi enemigo. Esta era la confianza que tenía en los sellos de alto grado hechos por el clan Uzumaki. Con la preparación lista, rápidamente comenzó a dirigirse hacia la ubicación designada. Sin embargo, su cuerpo se puso rígido a 15 minutos de llegar al campamento enemigo. Después de todo, parecía haberlos encontrado temprano. Cambiando su peso a una pierna, se balanceó hacia la copa de un árbol y miró hacia abajo al shinobi que estaba debajo, su expresión se volvió sombría. Este no fue el número que se informó. Había demasiados, alrededor de 400. Incluso entonces, este grupo de shinobi no estaba ligeramente equipado para el reconocimiento, en cambio, estaban completamente armados. Por lo tanto, rápidamente concluyó que este era un grupo separado. Si este grupo extra de enemigos shinobi se reuniera con el otro grupo especificado en el mapa, entonces estaba seguro de que Reimu, Teimu, Tsuki y los demás no podrían vivir. Incluso si abandonaba la idea de atraer al shinobi enemigo hacia Teimu y el resto, estaba casi garantizado que serían interceptados en su camino de regreso a la aldea, lo que lo obligaría a actuar de todos modos. Esto se debió enteramente a la inexperiencia del grupo de mosquetes. Chasqueó la lengua mientras se perdía en sus pensamientos, su cuerpo seguía silenciosamente detrás de este inesperado grupo de enemigos. No pasó mucho tiempo antes de que solo se presentara una solución en su mente. Tenía que eliminarlos o reducir su número. Sin embargo, al observar la distancia entre este grupo y el que acampaba en la esquina superior derecha del mapa, se encontraba en una situación problemática. Si sumaba el número presente dentro de ambos grupos, sería difícil evitar que algunos escapen. En ese caso, tenía que derrotar a este segundo grupo lo más silenciosamente posible y luego llevar a los que quedaban hacia las llanuras planas. Cerró los ojos y, al momento siguiente, desapareció con un moño negro en las manos. Isamu era el Jounin a cargo de liderar una unidad de shinobi cuyo propósito era reunirse con un segundo grupo de shinobi encargados de localizar los envíos de carga que se dirigían hacia Uzu. El trabajo de Isamu y su shinobi era interceptar estos envíos para paralizar la economía y el sustento de Uzu. Había muchas formas de ganar una guerra, y dado que el frontal no logró muchos resultados, al menos este método podría resultar efectivo. Después de todo, una vez que se acabaran los alimentos y los suministros dentro de Uzu, los defensores tendrían que recurrir a ser los atacantes para recuperar sus líneas comerciales. En ese caso, la ventaja recaería en el lado afiliado de Isamu ya que Uzu no era conocido por su ofensiva.
Lo único que vale la pena señalar fue la precaución que todos sintieron después de presenciar la fuerza de una sola lanza en posesión de Uzu. A estas alturas, las noticias ya se habían extendido a las otras aldeas, razón por la cual la unidad de exploración no solo fue enviada para verificar la línea comercial de Uzu, sino para determinar la verdad de la lanza mediante la recopilación de información. Oye tú, ¿qué demonios estás haciendo? Preguntó Isamu, mirando a la kunoichi de su grupo, que de repente dejó de moverse. La kunoichi frunció el ceño. Señor, comenzó, sus ojos escudriñando los árboles. Podría haber jurado que vi algo allá arriba hace un segundo. Los ojos de Isamu se agrandaron antes de que él rápidamente hiciera una pregunta. ¿Puedes sentir algo? La kunoichi con la que estaba hablando Isamu era lo que se conocía como un sensor, un shinobi que se especializaba en localizar enemigos con sentido de chakra, lo que los hacía vitales para cualquier misión encubierta. La kunoichi cerró los ojos. No señor, un gorgoteo ahogado escapó de la boca de la kunoichi, sus ojos se desviaron temerosamente hacia la espada retorcida empalada a través de su estómago. Una expresión de desgana cruzó por su rostro antes de que la sangre corriera por su boca y se derrumbara en el suelo, muerta. Ataque enemigo. Isamu advirtió de inmediato, dolorido por la pérdida de uno de los sensores del grupo. Inmediatamente, los shinobi entrenados bajo el mando de Isamu sacaron sus armas, gritos y órdenes resonando en los alrededores para organizar el grupo cerca de 400. Sin embargo, nada de lo que hicieron pudo encontrar al agresor. Uno por uno, los shinobi bajo Isamu fueron derribados a un ritmo increíble. Algunos recibieron disparos en el estómago, otros intentaron bloquear pero se quedaron sin brazos como resultado. Fue demasiado aterrador. Cuando más de 50 murieron en cuestión de minutos, comenzó el pánico. ¡Mierda! Un Jounin al lado de Isamu gritó, apenas esquivando el proyectil que se le acercó. Este hijo de puta está tratando de romper nuestra formación. Ponlos bajo control, Isamu. Lo sé, maldita sea, maldijo Isamu mientras sus ojos se adaptaban a la velocidad de los proyectiles. Se movían más rápido que cualquier kunai o shuriken que Isamu hubiera visto, sin dar mucho tiempo a que nadie reaccionara antes de morir. Isamu chasqueó la lengua antes de sentir su cuerpo empujado hacia adelante. Se tambaleó, un gruñido a punto de salir de su boca antes de morir en su garganta. Su compañero Jounin estaba en su lugar, una espada clavando su pierna en el suelo. Date prisa y haz algo antes de que todos estemos aniquilados, gruñó el Jounin, reprimiendo el dolor. Tú, solo espera. No suenas como si te estuvieras muriendo todavía, Isamu inmediatamente sacó la espada que inmovilizaba la pierna del Jounin contra el suelo. Luego desvió la mirada para buscar algo para detener la hemorragia, pero cuando se dio la vuelta, un cadáver con una espada atravesada en el pecho lo saludó. ¡Ak! Gritó de rabia. ¡Quémalo, destruye todo! Al decir eso, Isamu inmediatamente sacó los sellos explosivos en su funda y comenzó a tirarlos locamente al follaje circundante. Todos pronto siguieron su ejemplo, reduciendo el área a humo, polvo y escombros voladores. Con rabia en sus ojos, Isamu inmediatamente comenzó a escanear el área en busca de cualquier signo de movimiento, sus manos formaron sellos para un jutsu de agua. Cuando el polvo comenzó a moverse, tenía su objetivo: estilo de agua. Técnica de dispersión de balas. De la boca de Isamu, salió una amplia andanada de balas de agua, que esparcieron el polvo y revelaron el rostro opaco de uno de sus subordinados antes del impacto. Las balas de agua se estrellaron fuertemente contra el cuerpo de su subordinado, dejando al hombre inconsciente. Los ojos de Isamu se abrieron con incredulidad antes de sentir una absoluta humillación. Una vez más, comenzó la avalancha de proyectiles. Era como un águila a la caza, con espadas retorcidas en lugar de garras y una maniobrabilidad como alas. Era una situación del depredador y la presa. Retírate hacia el campamento. Era la única decisión a la que podía llegar Isamu después de ver morir a más y más subordinados. El campamento de la unidad de exploración estaba ubicado en un claro alejado de cualquier follaje. Su atacante no podría atacar desde las sombras allí. Aún así, el número original de 400 ya se había reducido a 300 en cuestión de momentos. Al final, ¿cuántos arqueros había y cómo podían mantenerse tan bien escondidos? Isamu no tenía respuestas para tal cosa. En cambio, todo lo que sentía ahora era miedo e indignación. Miedo de ser el próximo en ser abatido. Casi tan pronto como Isamu terminó de dar sus órdenes, un escalofrío recorrió su espalda, obligándolo a moverse. Allí, en su lugar original, había una reluciente espada retorcida.
Isamu tragó saliva, cerrando la boca y negándose a hablar más para que el enemigo no lo identificara. Levantando polvo mientras corría, los demás de su grupo rápidamente siguieron su ejemplo. En los árboles lejanos, el arquero miró inexpresivamente al grupo de shinobi que se retiraba, levantando su arco negro de nuevo en preparación para disparar. Isamu nunca hubiera imaginado que el arquero enemigo estaba tan lejos. Fue la razón por la que su idea de bombardear los alrededores resultó inútil. Independientemente, al arquero no le importaban menos los planes de Isamu. Porque el arquero tenía el suyo. Otra flecha fue disparada matando a otro shinobi cerca de Isamu, pero no al propio Isamu. Debido a esto, Isamu se sintió enormemente aliviado, pero como resultado se volvió aún más aterrador y se mezcló con la multitud. 400 se habían convertido en 300, y luego 300 se redujeron a menos de 90 en el lapso de la retirada para abrir el campamento de la unidad de exploración. Isamu estaba al borde de un aneurisma, su rabia elevó su presión arterial. Tantos habían muerto bajo su mando, y no tenía ninguna explicación para ello aparte de su incompetencia, que se negaba a admitir. Fue en ese momento que finalmente obtuvo una imagen del arquero asaltante. Para mantenerse al día con Isamu y el resto, el arquero no tuvo más remedio que rebelarse mientras avanzaba de árbol en árbol. Isamu juró que una vez que se acercara a este bastardo, lo desgarraría miembro por miembro y luego se lo daría de comer. Por ahora, sin embargo, su única prioridad era llevarse él y sus subordinados a la seguridad del campamento. Isamu y el resto lo alcanzaron en otros 5 minutos, otros 40 murieron bajo el fuego. Al llegar, Isamu llamó a los aproximadamente 50 shinobi de la unidad de exploración sin explicación para que se acercaran al centro del claro lejos del alcance del arquero. Curiosamente, mientras Isamu y el desconcertado shinobi de la unidad de exploración se apiñaban en el centro del campamento, el arquero dio un paso adelante desde el bosque. El arquero se paró en el borde del claro, su apariencia provocó un grito ahogado por Isamu y el resto. Después de todo, el arquero vestía una armadura Ambu estilo Uzu y una máscara de serpiente. Isamu tuvo la revelación de que él y su unidad de casi 400 fueron atacados por un solo shinobi de Uzu y obligados a retirarse. La humillación hizo que las venas de sus ojos se enrojecieran. El arquero se llevó una mano a la espalda, donde parecía que estaba realizando su último disparo. Después de todo, no parecía haber ninguna otra espada retorcida sobre su persona. Al colocarlo, el arquero apuntó, e Isamu se quedó sin aliento mientras deducía rápidamente la trayectoria. La cabeza de Isamu. Casi instantáneamente, la flecha fue disparada antes de que Isamu pudiera siquiera dar la orden de detener al arquero de disparar. Eart Style. Eart Wall. Uno de los Jounin de la unidad de exploración soltó su Justu, creando una pared de tierra de varios metros de espesor que detuvo la última flecha del arquero. Dicha flecha estaba a centímetros de los ojos de Isamu, habiendo penetrado a través de las capas de roca dura. Su hermoso rostro palideció instantáneamente antes de empezar a tartamudear. Se ha quedado sin proyectiles. Isamu dijo antes de recuperar la calma. Al darse cuenta de este hecho, y luego darse cuenta de que el arquero se había dado la vuelta para huir después de que el muro de tierra retrocedió, Isamu se quedó en blanco por un momento antes de explotar. Bastardo. ¿A dónde crees que vas? Isamu estaba indignado. Este arquero desconocido no solo había matado a tantos de sus hombres y mujeres, sino que ahora, después de reunirse con el shinobi de la unidad de exploración, el arquero estaba huyendo después de quedarse sin proyectiles. Este fue un caso claro de exceso de confianza por parte del enemigo. ¿De qué otra manera podría explicar Isamu después de presenciar a este arquero matar a tantos? Esta era una oportunidad y no la dejaría pasar. Fue imperdonable. De la unidad de la que estaba a cargo Isamu, menos de una cuarta parte había sobrevivido para unirse al grupo de exploración. Después de él, Isamu gritó, siendo uno de los primeros en perseguir. Sería lo mejor para todos si a Uzu se le negara un shinobi tan excepcional. Mientras Isamu y los restos de sus subordinados seguían al arquero, los shinobi de la unidad de exploración se apresuraron a seguirlos, ya que Isamu era de un rango superior y un Jounin al mando. Los otros Jounins del grupo de exploración ni siquiera se molestaron en enviar un informe, ya que no sabían cuántas personas había matado realmente el arquero. Toda la información que tenían de sus patrocinadores era que los refuerzos estaban en camino. De acuerdo, estaban decepcionados con el número. Aún así, no estaban preocupados por un solo arquero.
Más aún cuando consideraron la seguridad de la muerte del arquero con la cantidad de shinobi que lo perseguían. Por lo tanto, el Jounin del grupo de exploración siguió rápidamente el ritmo de Isamu, que estaba cada vez más frustrado. Perseguir al arquero no era solo por venganza, sino para evitar que la información se difundiera y alertara a Uzu. Manteniéndose en la cola del arquero, Isamu y el resto pronto fueron llevados a una cuenca con campos abiertos de hierba alta que llegaban hasta la cintura en la parte inferior. No muy lejos de Isamu y el resto estaba el arquero. Ahora. El arquero gritó de repente. De repente, desde la hierba alta a una distancia de Isamu y el resto apareció un grupo de jóvenes de aspecto agitado. Basado en el símbolo del remolino rojo que llevaba el grupo de jóvenes, estaba claro que su afiliación pertenecía a Uzu. En otras palabras, eran enemigos. Isamu se burló, sin siquiera poner a este grupo de jóvenes en sus ojos. Incluso si la mayor parte del grupo que Isamu había estado liderando hubiera muerto, todavía quedaba un número sustancial después de combinar fuerzas con la unidad de exploración. Si había alrededor de 100 de ellos, entonces había alrededor de 50 jóvenes. Confiado en la victoria de su grupo, y lleno de pensamientos de venganza hacia el arquero que se había unido a los jóvenes, Isamu imprudentemente dio la orden de cargar hacia adelante. Sus manos luego pasaron inmediatamente por una ráfaga de sellos de mano, preparándose para lanzar su jutsu tan pronto como los jóvenes estuvieran dentro del alcance. Aún, una sola palabra resonó en los oídos de Isamu y el resto mientras todos miraban desconcertados al grupo de jóvenes con pipas en sus manos. Fuego. La introducción de las armas de fuego fue revolucionaria, al igual que cuando se inventaron por primera vez en la Tierra, reemplazando el concepto de armas frías. Llevándolos a una pelea, las consecuencias serían evidentes en este día de la primera semana de julio. Todo estaba quieto. Disparos sonando en el silencio de las llanuras ensangrentadas.